Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que exista una cooperación entre extraterrestres y humanos. Se ha dicho que existe un intercambio de tecnología. Los extraterrestres nos entregan tecnología y nosotros les damos otras cosas. Pero la historia que nos trae hoy aquí es una historia que apareció pública en el año 2005. Digamos que fue enviado a un grupo de discusión, uno de los más importantes del mundo, de discusión sobre el fenómeno OVNI. Este grupo está encabezado por un exfuncionario de los Estados Unidos, Víctor Martínez, y allí apareció un mensaje en aquel año, en el año 2005, que a lo largo del tiempo ha ido, digamos que acumulando adicional información. Aquel correo detallaba la existencia de un plan de intercambio de tecnología entre el gobierno de los Estados Unidos y una raza alienígena que habita un planeta llamado Serpo. Ese planeta está situado en el sistema estelar Zeta Reticuli. El programa fue bautizado como el proyecto Serpo. El tipo que envió los informes decía que era un ex empleado del gobierno, alguien ya jubilado, que había participado en las operaciones de este programa. Al parecer, la génesis de este programa comienza con el llamado incidente de Roswell. Si no lo sabéis, os diré que se supone o se piensa, o casi con seguridad podemos afirmar, que en 1947 un ovni cayó y se estrelló en Nuevo México, concretamente en la ciudad de Roswell. De él se han hecho muchas películas y se han hecho muchos documentales. También hubo otro incidente, el llamado Incidente Corona. En total, y en ambos incidentes se recuperaron un total de 6 cuerpos. Uno de ellos vivos y el resto, los 5 siguientes, estaban muertos. Todos estos cuerpos fueron trasladados al Laboratorio Nacional de Los Álamos. El extraterrestre superviviente proporcionó indicaciones de la ubicación del planeta de origen. Comenzó una cooperación con los militares, hasta que en el año 1952 este extraterrestre muere. Gracias a los datos obtenidos, que fueron revelados por este ser, pudieron utilizar el sistema de comunicaciones del ovni estrellado con el que finalmente consiguieron establecer contacto con estos seres. En 1965, y después de múltiples conversaciones con estas entidades, finalmente accedieron a un intercambio por el que el gobierno entregaba los cuerpos de los extraterrestres muertos a cambio de permitir enviar a su planeta un grupo de personas seleccionadas para investigar. Aquel grupo estaba conformado principalmente por especialistas militares en diversas ramas científicas y compuesto por un total de 12 miembros, 10 hombres y 2 mujeres. El objetivo de estos militares era reunir la mayor información posible sobre la sociología y la tecnología alienígena. La distancia en aquel planeta sería de unos 10 años terrestres. Ese es el tiempo que se tenía estimado. Y se les permitió llevar hasta un total de 40 toneladas en equipo técnico de grabación y de análisis. El viaje a Serpo duró 9 meses. Pese a que dicho planeta está a unos 37 años luz de la Tierra, aparentemente, y durante ese viaje de 9 meses, uno de los exploradores humanos murió. Hubo una serie de complicaciones sufridas durante el viaje que deterioraron su salud para finalmente fallecer. La distancia de estos científicos y militares se prolongó un total de 12 años, 2 años más de lo que inicialmente estaba previsto. En aquellos años, otro de los exploradores murió también en Serpo, por causas desconocidas. Finalmente, y en 1978,
el equipo que quedaba regresó en la Tierra. Ya no eran 12 los que vinieron. En total regresaron 8, ya que un hombre y una mujer decidieron voluntariamente quedarse en Serpo. Aparentemente Serpo era un planeta similar a la Tierra, pero era de menor tamaño. Su órbita estaba fijada en un sistema binario de 2 soles, y la composición de su atmósfera era muy similar a la de la Tierra. Lamentablemente, ese doble sistema solar implicaba un importante aumento de la radiación, algo que obligaba a los expedicionarios a proteger su piel constantemente en sus visitas por el planeta. El proceso de adaptación de estos viajeros duró 2 años, y durante el mismo, uno de los expedicionarios falleció por causas realmente desconocidas, una serie de complicaciones que nunca se pudieron llegar a determinar. Otro de los graves problemas fue la adaptación a los alimentos alienígenas. Aquellos extraterrestres tenían, digamos que, una forma de alimentación un tanto distinta a la humana. Tuvieron que pasar paulatinamente de los alimentos humanos enviados en aquellas 40 toneladas, cuando se fueron gastando, a los alimentos fabricados por los extraterrestres. Otro de los problemas adicionales que aquellos viajeros tuvieron que resolver fue la adaptación a los días. En aquel planeta, en Serpo, el periodo de rotación estaba fijado en 43 horas aproximadamente, a diferencia de la Tierra, cuya duración es de 24 horas, como todos sabéis. Adicionalmente, las noches en Serpo no eran plenamente oscuras. En dicho mundo, las noches tenían como una especie de relativa luz que recordaba una especie de atardecer sin llegar a oscurecer del todo. Proporcionaba el más pequeño de los soles esa luz nocturna que permitía recordar, como ya he dicho antes, a una especie de atardecer en la Tierra. Los expedicionarios relataron que los extraterrestres les permitían explorar con total libertad la superficie de aquel mundo. Y en ningún caso decían que se sintieron vigilados. Ellos iban libremente. Contaron que Serpo era un mundo poco montañoso y no disponía de océanos como la Tierra. Existía también adicionalmente una vegetación propia. El planeta tenía sus propias plantas y árboles. Era más abundante en las zonas polares. Aparentemente la temperatura en aquellos puntos era más apropiada para la vida de la vegetación. Afirman que también había animales, y en el pasado les contaron los extraterrestres que los utilizaban para ciertas tareas, pero en la actualidad aquellos animales no se utilizaban ni siquiera como alimento. El alimento de los habitantes de Serpo se producía por procesos industriales que sintéticamente generaban. Así es como lo hacían. La distribución social de Serpo se distribuía en varias comunidades pequeñas que se distribuían en torno a una inmensa ciudad que había en aquel planeta. El planeta no tenía un gobierno central, pero la actividad política en aquel planeta y de orden parecía funcionar perfectamente. No necesitaba la centralización del poder. Aquel mundo disponía de varios líderes dentro de sus gentes y también tenía un ejército central, pero observaron que aquel ejército curiosamente no tenía armas. Según contaban, la violencia en Serpo era prácticamente desconocida. También los extraterrestres decían que ideas como el dinero o el comercio no existían. Cada extraterrestre parecía cubrir todas sus necesidades que eran puestas libremente a su disposición. La población del planeta no era muy abundante. Se dice y se cuenta o contó en aquellos informes que nunca superaba los 650.000 habitantes y que en todo momento se mostraban estos habitantes como personas disciplinadas. En todas las facetas de su vida, aquello lo hacían con una cierta disciplina. Sus trabajos se efectuaban en función de los movimientos de los soles
y según fueron informados, en Serpo no existía otra civilización extraterrestre más que la que habitaba el planeta. La reproducción se efectuaba de la misma manera que en la Tierra, pero la tasa de éxito era mucho menor. Los niños eran escasos. En aquel mundo había muy pocos niños, y la protección que recibían estos niños por parte del Estado era muy importante. Los exploradores relatan un curioso incidente que les ocurrió en una ocasión al intentar fotografiar a uno de estos niños extraterrestres. Cuando efectuaron aquella fotografía, inmediatamente la policía los amonestó y los sacó de la zona y los prohibió volver a tomar fotos de los pequeños. Cuando los expedicionarios llegaron a la Tierra, fueron puestos en cuarentena durante un año, tiempo en el cual se les estuvo interrogando por parte de ese gobierno que sabía que se había mandado aquella extraña expedición. En total y durante aquel año obtuvieron 3.000 páginas, generando un grueso informe en el cual se relataba todo lo que conocían y sabían de Serpo, aparte de toda la información que habían registrado y grabado. A fecha de hoy os puedo decir que el último de los expedicionarios que regresó a la Tierra ha muerto ya. Concretamente fue el 11 de diciembre del año 2014. Fue enterrado en una ceremonia militar, a puerta cerrada, una ceremonia totalmente secreta, en el Cementerio Nacional de Arlington. Sobre el destino de aquella pareja humana que voluntariamente se quedó en Serpo, no se sabe nada, es desconocido. Las comunicaciones con aquella raza alienígena aparentemente se cortaron en el año 1985 y desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos. Desde el año 2005, y como he dicho al principio del vídeo, es cuando se empiezan a filtrar datos de este informe, hasta la actualidad, en la cual aparentemente se ha recibido un montón de datos. La película de Steven Spielberg, y muchos de vosotros os acordaréis, filmada en el año 1977, Encuentros en la tercera fase, resultó ser una especie de homenaje a aquellos expedicionarios y el llamado Proyecto Serpo. Y ahora os diréis, ¿y qué podemos sacar de todo esto? ¿Es verdad? ¿Aquello ocurrió? La respuesta es quién sabe. Lo que sí sabemos es que en no pocas ocasiones la ciencia ficción ha sido hartamente superada por la realidad. En muchísimas de las ocasiones. ¿Podemos pensar que lo que contaba aquel informante es mentira? ¿Podemos contar que es verdad? Desde luego el que envió aquellos informes sabía de la posibilidad y contaba con la idea de que las gentes no iban a creer su increíble relato. Ese increíble que quizás sea creíble historia que jamás fue contada. Intercambio de tecnología entre extraterrestres y humanos. Bien, lo dicho. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.